Continuamos con nuestra explicación de la psicología desde el punto de vista filosófico y teológico, con especial referencia a Santo Tomás de Aquino. Es necesaria una renovación de la psicología, en nuestra época refundarla, incluso en los métodos diagnósticos, en las técnicas, etc. Esperemos poder hacerlo sobre las bases de una filosofía y una teología tan profundas como la de Santo Tomás. Aunque en la época que atravesamos ya no sería poco si se la pudiera fundar sobre el más elemental sentido humano y cristiano. Es verdad que Santo Tomás es como la culminación de las ciencias filosóficas y teológicas en el contexto de la vida de la Iglesia, pero no hay que esperar a tener toda esa profundidad, requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación y la tarea es urgente. Entonces es necesario comenzar ya con los elementos con los que contamos, es decir, con la recta razón y con el sentido de la fe, aún en el nivel más elemental, con tal de que sea completo, es decir, que no se quiten elementos fundamentales del dogma. Eso ya es suficiente para dar las bases de una auténtica psicología cristiana. Pero para resolver todos los retos de nuestra época es necesario ir más allá y elaborar una doctrina completa a partir de sólidos fundamentos filosóficos y teológicos. Ese es otro problema, el de la teología contemporánea, que tiene su propia crisis, además de la psicología y de las crisis filosóficas y generales de la cultura contemporánea, hasta la crisis de la teología. En ese sentido, quería también presentarles el libro nuevo que hice sobre la teología moderna, que no veo está aquí, y aquí tenemos en una bolsa el libro. Es una contribución, es un análisis de las corrientes de la teología contemporánea a partir de la tradición del pensamiento filosófico y teológico del magisterio de la Iglesia. Este es el libro. Se llama Teología Moderna. El título está en latín porque en el interior hay artículos en varios idiomas, sobre todo en español y en italiano. Después, eventualmente, podemos poner la serie de títulos que hay en el libro, o sea, los títulos de los capítulos. Mientras tanto, se los dejo para que lo vayan pasando y lo puedan observar. Es el fruto de muchos cursos, conferencias, etc. Los títulos están al final en la contratapa. Bueno, aquí traje 3. Uno se lo regalé al padre Alfonso y me quedan 2. Yo lo puedo revender, padre. Sí, en ese sentido es un libro original porque no hay muchos que traten de estos problemas. Algunos artículos están en varios idiomas porque son fruto de actividad internacional, entonces no todos están traducidos al castellano. Algunos importantes están en italiano, por ejemplo. Algunos, en cambio, están traducidos al inglés, al francés. ¿Sí? Bueno,
como vemos, la crisis de la cultura contemporánea es muy amplia. Además, se puede conseguir en Amazon. La crisis de la cultura contemporánea es muy amplia y abarca todos los sectores del saber. Por eso no se puede tener una solución parcial. Es necesario ir a los fundamentos y en la práctica esos fundamentos no se pueden establecer sin una adecuada filosofía. Esa es, por decir así, la puerta más inmediata para la solución de los problemas epistemológicos de nuestra época. Problemas que son transversales, abarcan todas las ciencias, como estamos observando, no solamente la psicología. Retornamos entonces a nuestro tema, a lo que nos ocupa ahora. Si ya muchos de los que han sido formados según los principios de la psicología clásica en este siglo XX están imposibilitados para esta tarea de no mediar una intervención especial y casi extraordinaria de la gracia divina, esperemos con esperanza sobrenatural que la visión grande e iluminada de los que dirigen las instancias determinantes de la cultura católica pongan o permitan poner las primeras semillas para aquella fundación, es decir, para la renovación de la psicología, que naturalmente debería ser hecha en el ámbito de las universidades católicas, pero esto no siempre es posible, por eso hay que individualizar también otros caminos. Digamos todavía alguna palabra sobre el método que hemos dejado para el final, a fin de hacer comprender la importancia de la perspectiva de totalidad que debe emplearse en cualquier reflexión de tipo psicológico. La psicología debe tener una visión total. Esto es intrínseco a la psicología porque se trata de ciencias de la persona y la persona es la totalidad. Por eso no se puede tener, especialmente en psicología, una visión parcial. En medicina es eventualmente posible, en psiquiatría, como parte de la medicina, es posible porque el cuerpo es parte de la persona y no es lo específico de la persona, lo determinante de la persona, que en cambio es una sustancia completa, una sustancia perfecta, una sustancia racional, y por tanto la psicología no puede tener una perspectiva parcial como la tiene la medicina o la psiquiatría. La psicología, por esencia, trata de la persona como persona, y por eso es imprescindible que tenga esta visión de totalidad. Por lo cual no puede hacerse psicología si no se integran los diversos niveles epistemológicos, de los cuales el primero es el teológico. En esta manera, sin eliminar los objetos propios de los diversos niveles científicos, el último nivel totalizante en la psicología es siempre teológico, de lo cual dan testimonio también las corrientes de psicología atea, porque de alguna manera reemplazan este nivel teológico con otra visión que va a los fundamentos últimos y a las causas últimas. El fundamento de este hecho, en este sentido es inconveniente, tal como se ha hecho en algunos intentos concordistas no muy recientes, reducir el valor psicológico del pensamiento de Santo Tomás al Tratado de las Pasiones.
decir, estudiando las pasiones, evidentemente encontramos una psicología, pero la consideración psicológica debe ser mucho más completa. Hay tomistas en el siglo XX que han intentado hacer una psicología de tipo casi experimental, pero reduciéndose a este aspecto de las pasiones. En cambio, hay que considerar la totalidad de los aspectos que explican la persona humana. Por el contrario, ese valor queda máximamente en evidencia cuando se considera al hombre desde la totalidad de las perspectivas que encontramos en la filosofía y sobre todo en la teología de la Quinate. A continuación de este texto veremos un discurso del Papa Pío XII que subraya mucho este aspecto de la totalidad. El fundamento de este hecho nos lo da el mismo doctor Angélico: la persona es el todo. Es por esta misma razón que desde un punto de vista absolutamente distinto es atrayente el discurso de las psicologías contemporáneas que se presenta como totalizador. Entonces, si Freud y otros dan una respuesta total a los problemas de la vida humana, y los que van a la terapia psicológica buscan una respuesta total, porque en el fondo todo hombre busca la felicidad, y la felicidad se da cuando la totalidad de la persona está perfeccionada, no se puede hacer una psicología en perspectiva parcial. Esta es la condición paradojal de los estudios psicológicos en ámbito cristiano. Mientras que los demás abarcan la totalidad, los cristianos pretenden que la psicología sea parcial y que abarque el aspecto, por así decir, entre comillas, psicológico, pero no el espiritual o el filosófico, etc. Hay una evidente discordancia. No hay paralelismo. O sea, en una visión no cristiana se da una respuesta total. En la visión cristiana se da una respuesta parcial cuando se habla de psicología. Hay algo que no corresponde, que no está suficientemente profundizado. Si en la visión contemporánea de la psicología se quiere dar una respuesta total a los problemas del hombre, sobre todo en las líneas más profundas, como el psicoanálisis, es necesario que en la psicología cristiana también se dé una respuesta total. Y para eso hay que acceder al nivel científico, epistemológico adecuado, en el cual se puede alcanzar la totalidad. En el cual se puede alcanzar la totalidad, que es el de la consideración teológica y el de la consideración especialmente metafísica. Veamos ahora entonces la conclusión. Los tomistas tenemos el deber de no caer atrapados en la magia irracional que posee en nuestros días lo relacionado con lo psicológico, y en cambio de proceder científicamente según los más ciertos principios filosóficos y teológicos. Solo así podremos orientarnos con la ayuda de Santo Tomás en este campo, como en tantos otros en los que se nos presenta los desafíos de la cultura contemporánea. Este artículo, que está en la revista Sapiencia, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires, es fruto de una conferencia que di en esa época en la Semana Tomista, que se hace todos los años en Buenos Aires. Es una semana entera dedicada a los estudios de Santo Tomás, y ha tenido mucho eco, ¿no? Esta perspectiva se ha difundido en muchos países del mundo y se han formado personas, se han hecho
tesis doctorales, por eso pensé reproponer aquí también esta visión que presenta en modo ordenado el conjunto de los temas según los cuales se debe reconsiderar la constitución de una psicología cristiana. Para hacerlo, también quisiera proponer el texto más completo del Magisterio de la Iglesia acerca de la psicología, que es del Papa Pío XII. Ahora pasamos al otro texto. Este discurso de Pío XII puede parecer lejano en el tiempo, en nuestra época, porque han venido en el medio otros papas, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto, Francisco, etc. No parece algo actual. Sin embargo, es algo muy actual, especialmente por la vigencia del psicoanálisis, que en esa época comenzaba a difundirse ampliamente, mundialmente, y era acogido también en el seno de la Iglesia, de la vida cristiana. O sea, es una problemática anterior a todos los conflictos de los años 60, a la Revolución del 68, etc. Aquí estamos en los inicios de la década del 50. Freud había muerto en 1939 y su doctrina se había difundido ampliamente. Se había producido también una introducción de la problemática psicológica en los ámbitos cristianos y también en la vida religiosa, y comenzaba también a considerarse el problema en la formación de los sacerdotes, etc. Entonces, el problema resultaba ya de gran actualidad. Se hacían estudios, conferencias sobre la relación entre psicología, entendida especialmente como psicoanálisis, y teología y dirección espiritual. Hay que considerar también el gran influjo de Jacques Maritain. Maritain era un filósofo muy famoso que había asimilado también el pensamiento de Santo Tomás, pero que tenía una visión particular de la cultura moderna, centrada especialmente sobre la libertad. Maritain apreciaba el psicoanálisis de Freud y contribuyó a su difusión en el ámbito cristiano. O sea, Maritain, tomista, apoya a Freud, entonces parece que el psicoanálisis de Freud es algo asimilable en la cultura cristiana, en la vida de la Iglesia católica. Entonces, el problema era importante y sigue siendo importante porque todavía no se resolvió de manera radical. Por eso es importante también considerar esta orientación, que prácticamente es la más completa que hubo en el magisterio de la Iglesia. El Concilio Vaticano II prácticamente supone esta visión. Tiene pocas referencias a la sana psicología. Por ejemplo, en la formación sacerdotal, la sana psicología. Ahora, la sana psicología supone que hay una psicología que no es sana. Entonces hay que distinguir entre la psicología sana y la psicología no sana. La sana psicología simplemente es la que aquí propone Pío XII. Y la psicología no sana o enferma es la que se aleja de estos criterios. Recordemos el hecho de que
Juan XXIII, en la época de Juan XXIII, el Santo Oficio prohibió a los religiosos, a los sacerdotes de ejercer como psicoanalistas y también de ir a la terapia psicológica, especialmente entendida como psicoanálisis, pero psicoanálisis no en el sentido específicamente freudiano, en un sentido amplio, sin el permiso del ordinario. Entonces, la problemática estaba ya muy presente. Y comienza el discurso de una manera neutral. Dice la ciencia afirma, es casi una abstracción la que habla. La ciencia afirma que nuevas investigaciones han dado a conocer los profundos estratos del psiquismo humano. Es evidente que se está refiriendo a la psicología según el modelo freudiano, o sea, como dice Freud, la psicología del profundo, de lo profundo. Y ella se esfuerza por comprender estos descubrimientos, interpretarlos y hacerlos utilizables. Se habla de dinamismos, de determinismos y de mecanismos ocultos en las profundidades del alma, dotados de leyes inmanentes de las que se derivan ciertos modos de obrar. Esta frase es muy importante, no solamente porque resume la concepción de la psicología de Freud y la de otros, sino también porque expresa de una manera concisa la concepción todavía vigente acerca de la psicología. Cuando hoy se habla de psicología, de una manera explícita o implícita se hace referencia a lo que aquí está indicando el Papa. Es decir, dinamismos, determinismos y mecanismos ocultos que tienen leyes inmanentes de las cuales derivan modos de obrar. Entonces, una persona culta en el ámbito de la cultura contemporánea se imagina, subrayo la palabra imagina, que en el fondo de la persona hay mecanismos, dinamismos, determinismos. Esta imaginación corresponde a procesos naturales, entendidos en el sentido de la naturaleza física, orgánica o inorgánica, viviente o inerte. Entonces, se habla de leyes que corresponden a estos mecanismos. La palabra mecanismo inmediatamente hace referencia a una máquina. Filosóficamente, ya en el siglo XVIII, por ejemplo, se trataba de entender al hombre como una máquina. Es una metáfora muy antigua, como un mecanismo complicado de un reloj que funciona según ciertas leyes. Ahora, ahí la palabra ley no significa la ley natural de la cual hemos hablado, significa un modo de proceder de la naturaleza, un orden de la naturaleza que no deriva de una inteligencia propia, sino de una inteligencia ajena a las cosas que tienen el orden.
Lo mismo la palabra determinismo. Determinismo quiere decir que ciertas causas producen ciertos efectos necesariamente. Entonces, en la mente del hombre culto de nuestros días está siempre esta concepción de la psicología que estudiaría ciertas causas que necesariamente producen ciertos efectos. Por ejemplo, si el niño fue violado en su infancia, siendo adulto será necesariamente homosexual. Lo digo de una manera muy simplificada, esquemática, pero expresiva de lo que se está tratando aquí. O sea, explícita o implícitamente se busca una explicación necesaria que corresponde a una determinación. La determinación es una concatenación de fenómenos que no procede de un acto libre. Es un problema filosófico, ya tratado en la modernidad de muchas maneras. El que lo profundiza más claramente es Kant. Kant no entiende cómo a partir de una serie de fenómenos necesarios se puede encontrar la conexión con una serie de fenómenos libres. Son dos series de fenómenos paralelos. Porque en la filosofía moderna se rompe la unidad del hombre. No se entiende más la relación entre forma y materia, alma y cuerpo. Entonces, por un lado están los fenómenos necesarios, por otro lado, paralelamente, una serie de fenómenos libres. Y estas dos series no coinciden nunca, se superponen entre sí. Como ya dijimos, la concepción freudiana supone la visión kantiana desde el punto de vista filosófico. Entonces, hay una serie de fenómenos necesarios que se trataría de estudiar en la psicología. De esta manera, la psicología es concebida como una ciencia de la naturaleza. O sea, como la zoología o como la botánica. Estudia fenómenos necesarios, concatenados de manera necesaria, que no pueden ser de otra manera. Cuando hoy, sin hacer una reflexión especial como la que estamos haciendo aquí con mucho trabajo, una persona medianamente culta, es decir, universitaria, se encuentra con la temática de la psicología, se imagina lo que aquí está expresando el Papa. Y además de imaginarlo, se mueven una serie de actos que proceden de la afectividad. Porque la imaginación de estos mecanismos, de estos determinismos, está necesariamente conectada con actos afectivos, porque no hay persona alguna que sea exenta de problemática psicológica en este sentido, porque todas las personas humanas tienen imaginación y tienen afectos que se ejercitan de modo particular en cada caso, y por eso la imaginación de mecanismos interiores suscita afectos. Por eso el tema de la psicología es siempre, en cierta manera, revolucionario, provoca una reacción que es afectiva.
Esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando tratamos de determinar desde el punto de vista científico de qué se trata la psicología. Porque una ciencia como ciencia no debería suscitar afectos en cuanto ciencia. Esto sin duda se ponen en acción en el subconsciente o en el inconsciente, pero penetran también en el dominio de la conciencia y lo determinan. O sea que en el orden de la vida consciente, que quiere decir inteligente y libre, también hay mecanismos. Porque los mecanismos que están en el inconsciente, es decir, que pertenecen a las potencias sensitivas y afectivas, finalmente producen un efecto necesario al nivel de la inteligencia y de la voluntad. Este es el problema central. Si se piensa así la psicología, el problema epistemológico de la psicología no tiene solución, porque esta imaginación no corresponde a la naturaleza humana. Por una razón muy clara, que los actos de la inteligencia, por naturaleza, nunca pueden ser inconscientes. La inteligencia siempre se conoce a sí misma. Uno no puede entender algo sin entender que lo entiende. Es imposible usar la inteligencia sin conocer simultáneamente, intelectualmente, que se está usando la inteligencia. Si se pretende que hay mecanismos inconscientes en la inteligencia, en realidad se está refiriendo a otras potencias, no a la inteligencia misma. Entonces, en la vida del hombre en cuanto hombre que está determinada por la inteligencia, lo principal es consciente, porque el acto intelectual es siempre conocedor de sí mismo. De la misma manera hay que razonar acerca de la voluntad. Como ya dijimos, la voluntad está en la inteligencia. La voluntad humana, si no se la confunde con otras potencias, especialmente con la afectividad sensitiva, la voluntad humana es siempre consciente en su acto, cuando es un verdadero acto voluntario. La conciencia, por supuesto, está en la inteligencia, no en la voluntad, pero la voluntad está en la inteligencia. Es imposible querer algo con la voluntad sin que la inteligencia conozca que la voluntad lo está queriendo. Eso es imposible. Lo que sí es posible es que la inteligencia no tenga suficiente claridad como para distinguir entre voluntad y afecto, por ejemplo. Afecto sensitivo. En la práctica sí, hay mucha confusión, pero esa confusión corresponde a una falta de plenitud en el acto de la inteligencia que se conoce a sí misma y que conoce la voluntad y todas las potencias humanas. Se pretende disponer de procedimientos experimentados y tenidos como aptos para investigar el misterio de estas profundidades del alma y esclarecerlas y conducirlas al recto camino cuando ejercen una funesta
influencia. Fíjense cómo habla con mucha cautela el Papa Pío XII, dice, se pretende. No dice que esto es una ciencia ya establecida, que tiene su método propio, su objeto propio. Está explicando qué es lo que dicen los psicólogos o psicoanalistas cuando hablan de psicología. Pretenden que hay procedimientos experimentados, o sea que está científicamente probado que con ciertos procedimientos se producen ciertos resultados, o sea, la curación. Se entiende nuevamente la psicología, según esta descripción, al nivel de las ciencias de la naturaleza. O sea, la psicología como paralela a la medicina, por ejemplo. De nuevo la palabra profundidad, que es una palabra simbólica. Esta palabra corresponde a un símbolo natural, porque la naturaleza física está constituida de esa manera, hay profundidad y la inteligencia naturalmente a través de la imaginación capta un significado en la profundidad y la aplica analógicamente a otros ámbitos. En la Sagrada Escritura también se habla de profundidad, la profundidad del misterio de Cristo, según San Pablo. Va a lo profundo, le dice Cristo a Pedro, en griego, o duc in altum en la traducción latina, eisagage vasos, es lo profundo, va a lo profundo, ¿no? Al lago de Galilea, que le dice que vayan al medio del lago. Es un símbolo natural. Ahora, en Freud está usado de una manera específica. En la psicología contemporánea, el símbolo de lo profundo corresponde inmediatamente al uso freudiano. Entonces, profundo en Freud significa específicamente lo que corresponde a la vida biológica orgánica en sus estratos más primitivos. O sea, Freud es materialista, para él todo es vida biológica, orgánica, no hay otra vida. Lo que él llama alma, a veces usa la palabra alma, CL, es siempre una expresión de esta realidad orgánica. Entonces, en esta realidad orgánica, según las leyes de la evolución darwiniana, que él acepta, hay niveles más primitivos y otros más sofisticados, más elaborados, pero también más fugaces y más pasajeros. Entonces, Freud con la palabra profundo está indicando los niveles básicos de la vida orgánica, que permanecen también cuando hay una reelaboración, una sofisticación, o como dice él, una sublimación. Quiere decir que cuando se quieren explicar los mecanismos de la vida humana a partir de la psicología profunda, se está tratando de reconducir los fenómenos de la elaboración racional sofisticada propia del hombre a las condiciones básicas de la vida biológica, suponiendo que esa elaboración racional sofisticada implica siempre un grado patológico. ¿Por qué? Porque se aleja de lo más básico de la vida. Entonces, sí, la razón
podría decirse abstractamente que es un valor, que es un plus, que es algo más en la vida humana, pero así como es algo más, produce una distorsión en la vida como vida. O sea, aleja al hombre de la comunidad de los vivientes, podríamos decir, o de lo más básico de la vida. Entonces, el psicoanálisis es una especie de método para encontrar un equilibrio entre lo propio de la vida humana, que es la razón, y lo básico de la vida. Freud supone que la felicidad está más del lado de lo básico de la vida que del lado de la razón. Porque la razón entiende que su sofisticación, primero, no da la felicidad, segundo, es fugaz porque termina en la muerte. Cuanto más racional se es, tanto más se entiende que la vida termina en la muerte. Y por supuesto no hay nada después de la muerte, porque todo es material. Entonces, ser racional, ser inteligente, es darse cuenta de que estamos destinados a la nada. Y eso no causa felicidad. Bueno, eso es la base de la filosofía de Freud, que es muy elemental, es algo muy primitivo desde el punto de vista racional. Es muy sofisticada desde el punto de vista cultural, es complicada porque expresa la complicación de la cultura moderna, pero en sí misma es algo muy simple, muy elemental, muy básico. Entonces, cuando se interpreta la psicología sobre la base de este modelo freudiano de entender una ciencia, necesariamente se produce una regresión, para utilizar como préstamo de nuevo una terminología freudiana. Es decir, se va para atrás en la cultura, porque la cultura a partir de la cual se produce el psicoanálisis es mucho más elevada que el psicoanálisis mismo. Estas cuestiones que se ofrecen al examen de una psicología científica son cosas de vuestra competencia, lo mismo debe decirse de lo que toca la utilización de nuevos métodos psíquicos. Pero es menester que la psicología teórica y la práctica tengan presentes tanto la una como la otra, que no pueden perder de vista ni las verdades establecidas por la razón y por la fe, ni los preceptos obligatorios de la moral. Entonces, claro, la primera parte del párrafo, la primera frase da una ilusión de autonomía total, ¿no? Que es la que normalmente permanece en la concepción que hay acerca de la psicología en los ambientes cristianos, en las universidades católicas, etc. O sea, la psicología es una ciencia con autonomía y debe buscar sus métodos, debe tener su propio nivel epistemológico, su autonomía, etc. Pero en la segunda establece fundamentos que exigen una renovación total de la psicología. Porque si la psicología debe corresponder a las verdades de la razón y a las verdades de la fe y a la moral, hay que hacerla totalmente de nuevo. Porque la psicología de Freud no corresponde ni a la razón, ni a la fe, ni a la moral. Y lo que vale para la psicología de Freud vale para sus derivados. Sea que acepten totalmente los principios freudianos, sea que no los acepten, si se considera la psicología según el modelo descrito anteriormente, no hay concordancia ni con la razón, ni con la fe, ni con la moral. O sea,
La psicología tiene su ámbito de aplicación, es algo útil. Aquí se está suponiendo que la psicología puede dar un servicio, pero para eso tiene que ser plenamente racional. O sea, tiene que corresponder a una auténtica filosofía, tiene que corresponder a la revelación acerca del hombre, que da la solución última de los problemas humanos. Y por supuesto, tiene que corresponder, como cualquier operación humana, a las normas últimas del obrar humano, a la ley natural y también a la ley evangélica. Ya se había referido en un congreso a algunas cuestiones morales que se ofrecen en la consideración de la psicología. Y aquí quiere indicar la actitud fundamental que se le impone al psicólogo y al psicoterapeuta cristianos. Bueno, aquí el Papa habla como Papa, es decir, se dirige a los cristianos. ¿Cómo debe obrar un psicólogo cristiano? Esta actitud fundamental se sintetiza en la siguiente fórmula. La psicoterapia y la psicología clínica deben considerar siempre al hombre, primero, como unidad y totalidad psíquica. Segundo, como unidad estructurada en sí misma. Tercero, como unidad social. Cuarto, como unidad trascendente, es decir, con tendencia hacia Dios. Estos 4 niveles son fundamentales. El primero lo hemos explicado ampliamente. Al final del texto anterior se hacía referencia a la persona como todo, por eso la psicología debe tener una actitud total, debe considerar la persona como un todo y por tanto analizarla, verla, intuirla totalmente. Esa totalidad tiene un orden, hay que encontrar el orden. La estructura es la metáfora, el símbolo del orden. Un edificio tiene una estructura, quiere decir una disposición de las partes fundamentales. Así el hombre tiene una estructura, es decir, tiene un orden. Hay que descubrir ese orden. Ese orden no puede ser considerado de manera arbitraria. Es decir, no es posible asimilar elementos filosóficos de modo electivo. Tampoco es posible elegir corrientes psicológicas. A lo sumo se llega a una actitud superficial de esa manera, ecléctica. Juntar sistemas diversos de una manera utilitaria para obtener resultados. Una psicología verdadera debe considerar el orden que surge de la naturaleza humana. Otro aspecto que ya indicamos anteriormente y que normalmente es dejado de lado en la psicología es la unidad social. Es la un poquito antes, sí. Antes, ahí está. Tercero, unidad social. Unidad social. La psicología contemporánea, que está basada sobre el modelo de la relación médico-paciente, con mucha dificultad accede a este nivel social. Y cuando accede, como en las corrientes sistémicas, se lo hace de un modo muy elemental, muy restringido. Es decir, la problemática se reduce, por ejemplo, al núcleo familiar. Ahora, muchas veces el problema está aquí, que el hombre no tiene conciencia de esta unidad social en la cual está integrado, o debería estar integrado.
sea que su vida no se realiza de modo particular. Si se pone el empeño en resolver los problemas solo al nivel de la relacionalidad particular, no se puede encontrar la solución, porque justamente el problema está ahí, en que se busca la felicidad o el bienestar o el equilibrio de una manera restringida que no corresponde a la naturaleza humana. Porque el hombre está hecho para una vida amplia, no para la vida restringida de la familia o de la pareja. El hombre está hecho para otro tipo de unidad, de totalidad, que es la sociedad. Y esto es muy difícil de considerar porque si la psicología está en crisis, también la sociología está en crisis, todas las ciencias sociales están en crisis, o sea, participan de la crisis epistemológica de la modernidad. O sea, no es que hay menos crisis en la consideración de la sociedad humana, pensemos en la política, que en la psicología. Está la misma crisis por los mismos fundamentos teóricos, filosóficos. Entonces, aquí hay una especial dificultad. Y normalmente los psicólogos no consideran este aspecto, ni tienen formación para esto. O sea, el hombre por esencia es político, como dice Aristóteles. O sea, la realización moral de la vida humana en cuanto a humana implica necesariamente la consideración social, o dicho de una manera más amplia, comunitaria, pero social es más precisa porque indica una naturaleza, una estructura, un orden. Y por último, la unidad trascendente, tendencia hacia Dios. Por eso, en el texto que sigue, el Papa subrayará tanto el aspecto metafísico, o sea, lo propio de la vida humana es siempre referido a Dios. Porque la vida humana es humana porque conoce el ser, y conocer el ser implica referirse a la causa del ser. Por eso la vida humana, en cuanto humana, no tiene solución a su problemática si no se accede a este nivel de la trascendencia. Es decir, de ir más allá del propio ser a la causa del ser. A la causa del ser se la encuentra de distintas maneras y con distintos grados de profundidad. Comienza a desarrollar el primer aspecto, el hombre como unidad psíquica. La medicina enseña a mirar el cuerpo humano como un mecanismo de alta precisión cuyos elementos se sobreponen el uno al otro y se enlazan entre sí. El lugar y las características de estos elementos dependen del todo, pues solo sirven para su existencia y sus funciones. Dependen del todo. Entonces, en psicología debe haber necesariamente una mirada de la totalidad y eso no puede corresponder a una ciencia experimental, en el sentido moderno del término. Es decir, la experiencia no llega a la totalidad, porque la experiencia se basa sobre los sentidos, a lo sumo sobre el análisis racional de lo que indican los sentidos. Pero los sentidos, en el caso del hombre, son insuficientes para mostrar la persona, que es la totalidad. El lugar y las características de estos elementos dependen del todo, pues solo sirven para su existencia y sus funciones. Pero esta concepción se aplica mucho mejor al alma, cuyos delicados engranajes están ensamblados con mucho más cuidado. Las diversas facultades y funciones psíquicas
se encuadran en el conjunto del ser espiritual y se subordinan a su finalidad. Aquí aparece un elemento propio de la consideración psicológica que no está en la medicina. En la medicina no se ve la finalidad. No se atiende al fin del hombre como hombre. Simplemente se considera el estado normal del funcionamiento fisiológico del cuerpo. En la psicología, para atender al funcionamiento normal del alma y de sus partes, o sea, de sus potencias, de sus facultades, es necesario considerar el fin. Que es lo propio de la vida humana en cuanto humana. La vida humana en cuanto humana está determinada por la inteligencia y la inteligencia es tal porque conoce las causas de las cuales la primera es el fin, la causa final, o sea, el bien. Entonces, en psicología todo depende del bien. Pero el bien se puede entender de una manera metafísica o de una manera física. Si se lo entiende de una manera metafísica, es necesario en profundidad usar la inteligencia a su último nivel, en todo su esplendor. Si se lo entiende en una manera física, es necesario considerar ciertos equilibrios en vista de un bienestar que necesariamente es pasajero, temporal, inmediato. En ese sentido, ninguna psicología contemporánea puede efectivamente garantizar el acceso a la felicidad, es decir, a este tipo de felicidad, que es la felicidad del bien sensitivo. Más bien las psicologías más profundas garantizan lo contrario, que es lo que dice Freud. O sea, el psicoanálisis no está para buscar la felicidad, está para el desarrollo racional. Cuanto más racional se es, menos se cree en la ilusión de la felicidad. Es inútil explicar más extensamente este punto, pero vosotros los psicólogos y los terapeutas debéis tener en cuenta este hecho. La existencia de cada facultad o función psíquica se justifica por el fin del todo. O sea, el psicólogo, cuando analiza a la persona, debe considerar el fin de la persona, que es el todo. Y el fin de la persona no es simplemente su bienestar inmediato, sensitivo, afectivo, es algo mucho más elevado, que alcanza la inteligencia y que alcanza a todo el hombre en la beatitud, que se conoce en su condición última por la fe. Lo que constituye al hombre es principalmente el alma, forma sustancial de su naturaleza. De ella dimana en último lugar toda la vida humana. O sea, del alma surge la vida. El Papa está acá suponiendo la metafísica aristotélica. Para Aristóteles la vida es el ser. La vida es el ser de los vivientes. Entonces, el alma humana da el ser al hombre. Ahora, la misma alma humana recibe el ser por creación. Esta es la diferencia radical desde el punto de vista filosófico entre una psicología cristiana y una psicología no cristiana.
sea, en la psicología cristiana se reconoce racionalmente al menos la creación. La creación es objeto de la razón natural. La inteligencia humana, cierto, con mucha dificultad, hace falta un intelecto muy vigoroso como el de Aristóteles, puede acceder a la creación, puede captar que el ser tiene una causa. El mismo Platón, en la República, dice que el ser viene del bien. La causa del ser, que son las ideas para él, es el bien. Pero no se puede suponer que todas las personas tienen la capacidad de Aristóteles o de Platón. Y menos aún se puede suponer en los psicólogos contemporáneos que han recibido una formación contemporánea a partir de una base filosófica que constituye una profunda regresión respecto de lo que habían alcanzado el mismo Platón y Aristóteles. O sea, la filosofía contemporánea, que está en la base de la psicología contemporánea, es hacer retroceder el pensamiento hacia atrás. Y esto se dice muy explícitamente en una de las fuentes principales de la psicología contemporánea, manifestada en el psicoanálisis de Freud. Freud depende de Nietzsche, y Nietzsche dice que la cultura occidental se ha perdido cuando dejó de lado a los presocráticos y desarrolló la filosofía platónica y aristotélica. Lo mismo dice Heidegger. Entonces hay que volver para atrás a los presocráticos. En la psicología contemporánea está implícita esta regresión filosófica, esta involución mental. Entonces, el que sigue ciegamente las propuestas de la psicología contemporánea según el modelo freudiano y derivados, en el fondo produce consciente o inconscientemente una involución mental, porque se está volviendo hacia atrás respecto de la capacidad real del pensamiento, que es la de encontrar la causa de las cosas. Para Heidegger no hay que encontrar ninguna causa. Para Heidegger el ser es el tiempo, y el tiempo es simplemente la sucesión psíquica de los fenómenos que se da en este mundo, a la cual cada uno puede dar un sentido y hacer un proyecto de vida. Entonces no hay un ser que tenga una causa. Por eso acá lo que dice el Papa es especialmente importante para la reconstitución de una verdadera psicología. La verdadera psicología, si es ciencia, debe buscar la causa. La causa del ser, la causa de la vida. En ella, es decir, en el alma, radican todos los dinamismos psíquicos con su propia estructura. Aquí nuevamente utiliza este símbolo del dinamismo. Dinamismo indica un movimiento. Dinamis en griego es movimiento. El movimiento es algo sensible. Como ya sabía Aristóteles, es un sensible común. Quiere decir que se lo capta por varios sentidos. El movimiento es propio de las cosas materiales. Es propio también de las facultades sensitivas del hombre, que tienen órgano corporal que se mueve, se altera. Cuando se habla de las facultades propias del alma humana en cuanto es humana,
La palabra dinamismo y movimiento se aplica analógicamente. Ya lo había dicho Aristóteles. Para Aristóteles el entender es un cierto movimiento, pero es un cierto movimiento en un sentido distinto del movimiento físico que él mismo había explicado, como pasaje de la potencia al acto en las cosas materiales. Entonces, la operación de la inteligencia, la operación de la voluntad, tienen su propio dinamismo, pero es un dinamismo diferente del de las potencias sensitivas y del de las realidades físicas. Entonces, cuando se quiere explicar la vida psíquica humana según un solo modelo de dinamismo, hay una reducción a un modelo artificial que no corresponde a lo propio de la naturaleza humana. Porque el dinamismo humano fundamental depende de las facultades superiores, que tienen sus propias leyes, que no pueden ser conocidas simplemente de manera experimental, según los métodos de las ciencias experimentales. En ella radican todos los dinamismos psíquicos con su propia estructura, o sea, orden, y su ley orgánica. Su ley orgánica aquí también expresa una metáfora, porque el alma evidentemente no es un organismo. El alma es la causa del organismo. Si consideramos el organismo, elevándonos hacia la causa, podemos captar parcialmente y por analogía, por simbolismo, por metáfora, algo de la causa, o sea, del alma. Porque las facultades sensitivas son como una continuación de lo que hay en el alma, pero no la expresan totalmente. Santo Tomás en la Suma dice que los sentidos son como la mano de la inteligencia. La mano de la inteligencia, es decir, prolongan la inteligencia hacia lo particular, pero no son la inteligencia. Entonces los sentidos manifiestan algo de la inteligencia, pero no la totalidad. Lo mismo, los afectos, las facultades afectivas, manifiestan algo de la voluntad, pero no su totalidad. No podemos identificar la voluntad espiritual con la afectividad. Sin embargo, el análisis de la sensibilidad y de la afectividad nos sirven para considerar analógicamente la organicidad del alma como alma. Es decir, el alma, que es una realidad viviente, tiene su orden y tiene sus operaciones. Muy especialmente el símbolo del orgánico implica la presencia recíproca de las facultades. O sea que la voluntad está en la inteligencia y de algún modo la inteligencia está en la voluntad, porque, como también dice Santo Tomás, uno entiende por qué quiere. Intelligo autem quia volo. A ella es a quien la naturaleza encarga el gobierno de todas las energías, hasta tanto que ellas no hayan adquirido aún su última determinación. De este dato ontológico y psíquico se deduce que sería apartarse de la realidad, querer confiar en teoría o en práctica la función determinante del todo a un factor particular. Por ejemplo, a uno de los dinamismos psíquicos elementales. Y entregar así el timón a una potencia secundaria. Bueno, es muy claro lo que quiere decir aquí el Papa.
Es decir, una verdadera psicología no puede pretender explicar la realidad humana a partir de un aspecto parcial, como sería la afectividad o la imaginación o la memoria. O sea, los dinamismos profundos de los cuales habla Freud. O sea, la base de la vida psíquica, es al revés. Si se pretende hacer esto, necesariamente se cae en una especie de idealismo artificial. Por eso muchas de las psicologías contemporáneas, a pesar de que sean materialistas, son también idealistas, porque dan una explicación artificial de la realidad, o sea, se apartan de la realidad, no son realistas. Y por eso tampoco funcionan. Podemos hacer una analogía con la política contemporánea. O sea, hay parlamentos muy complicados, sofisticados, se hacen leyes, pero esas leyes no siempre funcionan, muchas veces no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Porque no expresan la realidad. De la misma manera sucede en psicología respecto de la persona en particular. La verdadera psicología debe ser realista, es decir, debe expresar la realidad de la persona, que en primer lugar es la totalidad, como dijimos antes, y esa totalidad está determinada por lo más elevado, por las facultades superiores. Entonces, si se da el timón, es otro símbolo, o sea, la dirección de la vida humana a una facultad inferior, primero no se entiende la vida humana, segundo no se obtiene un verdadero resultado práctico. Estos dinamismos pueden estar en el alma, en el hombre, sin embargo ellos no son ni el alma ni el hombre, son energías tal vez de una intensidad considerable, pero la naturaleza ha confiado su dirección al puesto central, al alma espiritual dotada de inteligencia y voluntad, capaz normalmente de gobernar estas energías. O sea, este es un criterio absoluto, vale para cualquier situación humana, es decir, no hay ningún trauma, ninguna violación, ninguna alteración, ningún drama, ninguna interdependencia, ningún influjo, nada que pueda superar intrínsecamente esta estructura humana, o sea, este orden humano como tal. El problema es el que indicamos anteriormente, que está el pecado original, que la voluntad está debilitada. O sea, lo que de por sí el hombre es capaz de hacer, no siempre en la realidad es capaz de hacerlo. O sea, el problema está aquí justamente, que en muchas circunstancias el hombre no es capaz de dirigir sus potencias inferiores a partir de las superiores. O sea, la inteligencia y la voluntad no pueden gobernar la afectividad y la imaginación. Ahora, la enfermedad está propiamente aquí, la enfermedad humana como tal está propiamente aquí. O sea, en que no se puede gobernar lo inferior por parte de lo superior. Entonces, la solución no está en explicar esta imposibilidad como parte de un mecanismo humano, determinado en la naturaleza humana, y de interactuar con este mecanismo, sino que la solución está en darle la verdadera energía a la inteligencia y a la voluntad para que dirijan. Esta es la verdadera solución. Ahora, ¿cómo se hace eso? Siguiendo la revelación y la verdadera teología, como hemos visto con la ayuda de San Agustín y de Santo Tomás, es imposible con las fuerzas naturales. Es ahí donde de verdad entra la gracia.
El que estos dinamismos ejerzan su presión sobre una actividad no significa necesariamente que ellos la obliguen. Se negaría una realidad ontológica y psíquica, discutiendo al alma su puesto central. No es posible, por consiguiente, cuando se estudia la relación entre el yo y los dinamismos que lo componen, conceder sin reserva teóricamente la autonomía del hombre, es decir, de su alma, y al mismo tiempo añadir que en la realidad de la vida este principio teórico con frecuencia parece fracasado o por lo menos reducido a la mínima expresión. En la realidad de la vida, se dice, le queda siempre al hombre la libertad de prestar su asentimiento interno a lo que ejecuta, pero no la libertad de ejecutarlo. La autonomía de la libre voluntad se sustituye con la heteronomía del dinamismo instintivo. Bueno, esa es la explicación de gran parte de la psicología contemporánea. Pero Pío XII dice que eso no corresponde a la realidad de la vida humana. El Creador no ha formado así al hombre. El pecado original no le ha quitado la posibilidad y la obligación de gobernarse a sí mismo por medio del alma. No se pretenderá que las perturbaciones psíquicas y las enfermedades que impiden el funcionamiento normal del psiquismo sean el estado habitual. El combate moral para permanecer en el recto camino no prueba la imposibilidad de seguirlo y no autoriza a retroceder. Este combate moral tiene una doble naturaleza. Primero, corresponde a la esencia humana, o sea, el hombre por naturaleza tiene alma y cuerpo, tiene razón y sensibilidad. La sensibilidad necesita ser gobernada por la razón, porque tiene sus objetos propios. Entonces ya naturalmente existe un combate moral, pero este combate se intensifica cuando la naturaleza está corrupta, como hemos dicho anteriormente, cuando hay un daño en la naturaleza. Es necesario que la razón y la voluntad gobiernen a partir de una dificultad, de un desorden mayor de las otras potencias, y eso es lo que posibilita la gracia. La gracia permite que exista efectivamente este combate y que haya posibilidades de éxito. Sí. Muy bien, ya es la hora de las preguntas. Bueno. Solo que hay un solo micrófono para que quede grabado. Parece que no hay otro. Entonces, yo se lo reparto ágilmente para que sí queden grabadas las preguntas. Preguntas. Gracias, Padre Ignacio. No, una pregunta muy puntual. Así en pocas palabras, ¿cómo definiría, para que lo entendamos, el idealismo? Porque a veces, o sea, ¿se reduce a mero formalismo o qué otras características o propiedades nos deja el idealismo? Gracias. Bueno, el término idealismo lo entiendo en el sentido propiamente filosófico, es decir, en primer lugar la doctrina de Fichte, de Schelling y de Hegel. Esto es, culturalmente, históricamente, filosóficamente, el idealismo como lo entendemos hoy. Ahora, el idealismo de estas corrientes filosóficas deriva de otro tipo de idealismo, que es el idealismo kantiano. El idealismo kantiano sí es formalismo, especialmente en la explicación de la moral. Lo propio del idealismo es la desconexión entre el conocimiento sensitivo y el intelectivo. O sea, la pretensión de que la inteligencia humana puede funcionar sola sin necesidad de los sentidos. Eso es propiamente el idealismo y se conecta con el idealismo antiguo, que es el platónico. O sea,
Para Platón, la inteligencia es capaz de conocer las ideas sin necesidad de los sentidos, más bien los sentidos estorban el conocimiento de las ideas. El idealismo moderno es dinámico comparado con el idealismo antiguo platónico. En el dinamismo moderno hay una inversión del orden entre el intelecto y la razón. En la filosofía clásica, aristotélica, ya platónica, aristotélica y cristiana, tomista especialmente, la razón es como un aspecto parcial del intelecto. El intelecto es una capacidad intuitiva de la verdad, que no es propia del hombre porque el hombre tiene una realidad compuesta y por tanto una espiritualidad más débil, porque combinada con la materia. Por eso la inteligencia humana es débil, no es intuitiva totalmente. Dado que no es intuitiva, procede dinámicamente en el conocimiento de la verdad, necesita razonar, que quiere decir moverse para conocer la verdad, porque no conocemos la verdad directamente de modo total, necesitamos un proceso. En el idealismo filosófico del siglo XIX, que es el que está presente culturalmente hasta ahora, hay una inversión. O sea, la razón es principal respecto del intelecto. O sea, el movimiento, el proceso es principal respecto de la intuición de la verdad. Y por eso el idealismo moderno sustituye la lógica con la dialéctica. La dialéctica es un procedimiento mental a partir de la oposición. Quiere decir que el pensamiento progresa cuando encuentra una oposición en la realidad. Distinguir es oponer. Esa oposición no es meramente individual, no corresponde a una sola persona, sino que es un proceso impersonal. En el fondo de la realidad hay una razón que reemplaza a lo que en la filosofía anterior es la causa de la realidad, o sea, Dios. Hay una razón que es un proceso universal que está constituido fundamentalmente por la oposición o por la negación. Por eso dice Hegel que lo negativo es el motor de la dialéctica. Y la dialéctica es el método universal que constituye la realidad, o sea, la idea. Esta idea no es Dios, sino que es el fondo universal de la realidad. Cuando hablamos de psicología idealista, nos estamos refiriendo a esta explicación del idealismo. La psicología freudiana es idealista. Primero porque depende culturalmente del idealismo moderno. Segundo, porque a partir de los datos culturales del idealismo moderno, reproduce otra forma de idealismo. O sea, lo reconstituye el idealismo. Y lo mismo sucede en muchas filosofías posmodernas, por ejemplo, y también en muchas ciencias humanas de otra naturaleza, filosófica, sociológica, jurídica, etc. Se reproduce el idealismo. Pero la base fundamental del idealismo es la que he indicado. Si quieren profundizar en el tema del idealismo, les propongo el libro mío sobre Hegel y el catolicismo. ¿Cómo entiende Hegel la religión católica? Es un modo de entrar muy efectivo para entender de verdad qué quiere decir Hegel, o sea, cuál es el fondo de la filosofía de Hegel y su importancia cultural y su vigencia.
La filosofía de Hegel está realmente vigente hoy, sobre todo en la teología. En ese libro que les mostré hay un capítulo que es un resumen a su vez del otro libro. En un capítulo de este libro, Teología Moderna, hay un resumen de todo el libro titulado Hegel y el catolicismo. No me quiero meter demasiado en algo demasiado específico de la filosofía, pero nada más para entender bien qué se entiende por intuición intelectual en Kant. Entonces, solo referido a aquello que va más allá de los sentidos, alma, mundo y Dios, o en qué sentido habla de intuición intelectual Kant, dado que usted decía que en realidad dan prioridad al proceso racional y no tanto al intelecto. Bueno, propiamente en Kant no hay intuición intelectual. La intuición corresponde a los sentidos en Kant. Porque para Kant toda la razón es una aplicación de reglas formales y esa aplicación finalmente tiene un sentido moral práctico. Por eso la crítica de la razón pura, que es teórica y que es lo que reemplaza la metafísica clásica, Kant llama a la crítica de la razón pura metafísica, pero entiende el término metafísico en un sentido totalmente diverso del precedente, o sea, de Aristóteles, de la escolástica y del mismo Descartes y de la filosofía moderna. Metafísica para Kant quiere decir un autoanálisis de la razón. La razón, cuando se analiza a sí misma, encuentra sus límites, y esto es la crítica. Es decir, el establecimiento de las leyes teóricas de la razón en función de las leyes prácticas de la razón. O sea, se encuentra el verdadero funcionamiento teórico de la razón cuando se le ponen los límites que no tiene que pasar para que sirva prácticamente. Cuando la razón sirve prácticamente, cuando establece las bases de la vida social o política. La vida social o política humana es el ordenamiento racional necesario para evitar los daños, los conflictos, las guerras, etc. Entonces, para que no haya daños, conflictos, guerras, hay que suprimir cualquier pretensión teórica de la razón y, por tanto, cualquier pretensión de una intuición intelectual. Porque la visión iluminista es que Kant asume, es que quienes pretenden entender en profundidad la realidad producen violencia sobre los demás que no entienden la realidad de la misma manera. Es un argumento muy común hoy. O sea que no hay que imponerle la propia visión a los demás. Esta manera de pensar es muy antigua, relativamente antigua, digamos. Tiene una historia filosófica bien determinada. Procede principalmente del iluminismo del siglo XVIII y sobre todo de la filosofía kantiana. O sea, pensar en profundidad es violento, porque significa imponerle algo a otro. Y Kant entiende esto en sentido metafísico tradicional, es decir, las concepciones metafísicas, sobre todo la de Aristóteles, que no cita, pero está entendiendo sobre todo Aristóteles y la escolástica, y también la teología. Es decir, la teología es una forma de violencia. Esto está supuesto en la visión cultural contemporánea. Entonces, la función principal de la razón, a la cual debe estar subordinada la razón teórica, es la práctica. O sea, la razón como útil para la vida humana. ¿Y cuándo la razón es útil para la vida humana? Cuando no pretende captar una felicidad última en sí, la realidad del alma, la realidad de Dios, porque eso está prohibido por la razón
teórica que debe servir a la práctica, sino cuando utiliza las ideas de Dios, de alma y del mundo para la práctica, que es simplemente lo que estamos observando hoy. La religión es algo que debe servir para la práctica, no porque diga algo que tiene un sentido en sí. O sea, sí, está bien hablar de Dios, pero hablemos de Dios para que el pueblo tenga una ilusión y viva bien, y no se desordene. Esa es la visión iluminista. Démosle la posibilidad de pensar en un fin último, en una felicidad última, para que él tenga una esperanza y trabaje y no se desordene. Por eso, como decía Nietzsche, la religión es una especie de platonismo para el pueblo, un platonismo popular, es decir, un modo de pensar que sirve para la masa inculta de manera tal que se pueda gobernar. Eso es la visión del despotismo ilustrado, por ejemplo, ¿no? Del siglo XVIII. O sea, la religión al servicio de la política. El problema es que hoy esta visión la asimiló la propia religión, sobre todo católica, además de las otras. O sea, la religión no es más que un instrumento para vivir bien humanamente mientras se pueda. Por eso es una especie de religión atea, o sea, hasta un catolicismo ateo, que ya está presente en Hegel. En Hegel está todo el programa de reforma del catolicismo, de la religión católica. Y los canales principales de esa reforma en la práctica, aunque Hegel no lo podía prever, fueron el marxismo y el freudismo. En cuanto a los dinamismos y determinismos, perdón y gracias. En cuanto se habla de dinamismos y determinismos y mecanismos que están en el alma, ¿están ahí porque simplemente están ahí o porque fueron, o cómo aparecen, ¿no? Porque están en la profundidad del alma porque son propias de ella o que, cómo lo entienden? Perdón, es que... Bueno, los dinamismos están, es un hecho. Ahora, se descubre que están. ¿Qué quiere decir que se descubre? En primer lugar, ¿qué se indica propiamente con la palabra dinamismo aquí? Se está indicando actos de los sentidos, por ejemplo, imaginación. Alguien sueña, Freud habla de los sueños. Alguien sueña, son dinamismos. Alguien tiene afectos, ¿no? Odia a su padre, ama a su madre, son dinamismos. También lo dice Freud, el complejo de Edipo. En la vida corriente hay muchos dinamismos, ¿no? Uno está perturbado, está triste, está ilusionado, está feliz por algún motivo particular, etc. Pasa de la tristeza al gozo, como dice San Ignacio en los ejercicios, son dinamismos. El dinamismo aquí es el símbolo de operaciones de las facultades sensitivas. Es un símbolo. No es que sea una realidad propia separada de otras que constituyen la naturaleza humana. Es el símbolo de ciertos actos, de ciertas potencias. Entonces, lo que dice el Papa Pío XII es que el modo en que se dan estos dinamismos no puede determinar toda la persona. Es verdad que esos dinamismos a veces son fuente de perturbación, o sea, de infelicidad. No se puede pretender, dice, que la corrección de esos dinamismos según las leyes restringidas de la biología
pueda determinar la solución de los problemas. Eso es lo que está diciendo. Porque lo específico de la vida humana está en las facultades más elevadas, o sea, la inteligencia y la voluntad. Entonces, lo propio de la psicología humana es que sea capaz de resolver los problemas que se dan en los dinamismos inferiores, o sea, en los actos de las potencias sensitivas y afectivas, a partir de los actos de la inteligencia y de la voluntad. Si, sobre todo, la voluntad no tiene la capacidad total para producir esa corrección, ese gobierno, es necesario que reciba la asistencia de la gracia. Buenos días, padre. Pregunto, las filosofías de Derrida, Habermas, de construcción, ¿son parte también de un idealismo actual, moderno, contemporáneo? Sí, evidentemente el problema fundamental en la cultura contemporánea inmediato es filosófico, o sea, la cultura contemporánea es así como la conocemos, con su caos, etcétera, porque está basada sobre este tipo de filosofías idealistas. O sea, efectivamente el problema del idealismo está, antes que en la psicología, en la filosofía. O sea, la psicología es una especie de contemporánea, es una especie de subproducto de las filosofías idealistas. Pero el idealismo es mucho más amplio porque da una explicación última y total de toda la realidad, incluyendo a Dios. Por eso el idealismo contemporáneo es capaz de generar una teología también. La teología contemporánea, en muchas de sus corrientes principales, es idealista. Y lo mismo sucede en otros ámbitos. Pensemos, por ejemplo, en la política. La misma ciencia del derecho recibe el influjo del idealismo. Entonces, lo mismo habría que decir del arte. El arte moderno es idealista. Hay una discontinuidad muy, muy clara entre el arte, o sea, si uno va a Italia y visita Venecia, Florencia y Roma, no tiene nada que ver con un museo de arte moderno. Puede estar en Nueva York, en México, en Sudáfrica y es el mismo arte y totalmente abstracto. No por nada Hegel tiene una filosofía del arte, o sea, lecciones sobre la estética. Entonces el idealismo abarca todos los aspectos de la realidad cultural contemporánea. Entonces es evidente que hay que ir a ese nivel para solucionar los problemas de base. O sea, la psicología sola no se va a poder arreglar si no hay una verdadera filosofía. Y la misma teología va a estar en situación de incertidumbre si no se accede a una verdadera filosofía. No hay otra solución, no existen los atajos, porque la naturaleza humana tiene sus propias leyes que hay que descubrir. Y sobre todo la realidad total tiene sus propias leyes, sus últimas leyes, que no se pueden violar. Uno puede jugar con todas las filosofías que quiere, hacer todas las variaciones posibles, divertirse con el lenguaje, pero se alejará cada vez más de la realidad. Entonces hay que ser serios y tomarse el trabajo de ir a los fundamentos. Por eso la Iglesia siempre custodió la verdadera filosofía. Y los papas como León XIII, etcétera, se preocuparon tanto porque veían claramente, proféticamente lo que iba a pasar, ¿no? Por ejemplo, el Papa Pío X
en el motu propio Doctoris Angelici, dijo que cuando los estudiantes de teología no estudiaran más a Santo Tomás, ni siquiera iban a entender lo que estaban leyendo. Está puesto ahí. Es un caos mental. Entonces uno estudia 8 años de teología y termina con una imagen totalmente confusa de lo que es la teología. Pero ¿por qué eso? Que es lo mismo que pasa en psicología. ¿Por qué eso es así? ¿Por qué? Porque están estas bases. El idealismo es confusión. Para Hegel el bien es el mal y el mal es el bien. El ser es la nada y la nada es el ser. Entonces, si uno basa la ciencia sobre estos principios, o sea, sobre la negación del principio más elemental de la realidad, que es el principio de no contradicción, todo lo demás no tiene fundamento. Es una gran confusión, una confusión mental. Por eso la cultura contemporánea produce tanta enfermedad psíquica. O sea, al mismo tiempo que produce el psicoanálisis, produce los enfermos que necesitan del psicoanálisis. Padre Ignacio, o sea que podemos decir que el hombre está perdido a sí mismo. Bueno, sí, eso es claro, es la revelación divina, ¿no? O sea que el hombre no tiene solución sin la intervención divina. O sea, los problemas humanos no tienen solución. No quiere decir que la razón haya perdido totalmente su capacidad de conocer la realidad. Lo que sí perdió la razón humana y sobre todo la voluntad es la capacidad de encontrar la solución última de los problemas humanos. Esta es la razón de la encarnación. O sea, de otra manera sería posible alcanzar la plenitud humana, la salvación, sin Cristo, y eso no es posible. O sea, no hay otro nombre bajo el cielo por el cual podamos alcanzar la salvación, dice San Pedro en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? O sea, sin Cristo no hay solución de los problemas humanos. Esto, sí, filosóficamente se constata de alguna manera en el pesimismo de las corrientes contemporáneas, en Sartre, antes en Schopenhauer, Nietzsche, todo eso. Los posmodernos manifiestan lo mismo de una manera desesperada. El mensaje de Cristo da esperanza porque da efectivamente el conocimiento de cuál es la solución. Es evidente que hay dinamismos inconscientes, pues con una profundidad que pues no podemos comprender totalmente. Y frente a esos dinamismos inconscientes, entonces, ¿cómo considerarlos a la luz de lo que dice el Papa Pío XII del alma, que informa, que es la causa, ¿no?, del ser corporal, del ser afectivo, de la afectividad, de todas esas potencias inferiores? ¿Cómo entender entonces la relación de lo inconsciente con la totalidad y con esa causa última que es el alma, con sus potencias superiores, inteligencia, voluntad? Bueno, lo inconsciente existe evidentemente, como hemos indicado aquí, como enseña también la sabiduría tradicional, ¿no?, de los padres, Santo Tomás. Hay una dimensión inconsciente, sobre todo en las facultades inferiores. Ahora, lo propio del alma humana es que pueda determinar lo inconsciente. El mismo Freud, de alguna manera, lo indica cuando dice que hay que hacer consciente lo inconsciente.
El problema es que para Freud sigue siendo lo inconsciente lo que domina, porque finalmente la constitución última del hombre depende de lo inconsciente. Ahora, en la realidad, que es la que dice aquí el Papa Pío XII, la inteligencia humana tiene la capacidad de determinar lo inconsciente, que quiere decir cambiarlo. El alma humana puede cambiar el modo de producirse los actos de las potencias inferiores. Dicho de una manera más práctica, una persona que tiene una imaginación desordenada, descontrolada, por la acción de su inteligencia y de la voluntad, puede cambiar estas imágenes, la concatenación de las imágenes, el orden de las imágenes. El sentido del crecimiento en la vida espiritual, el de los mismos sacramentos, el de la liturgia, por ejemplo, que es claramente sensitiva, porque la liturgia tiene muchos símbolos, es justamente este. O sea, el que vive una vida cristiana ordenada, una vida naturalmente ordenada, pero sobre todo una vida cristiana ordenada, va recomponiendo esas dimensiones inconscientes de la sensibilidad y de la afectividad. O sea, quien tiene el uso recto de su razón y de su voluntad, sobre todo cuando están iluminadas por la gracia, produce un resultado en sus facultades inferiores. Y entonces cambia lo inconsciente. De manera tal que, como dice San Tomás explicando la gracia, en las situaciones repentinas aparece otro inconsciente, no el que aparecía antes, de ejercitarse ese influjo de lo superior sobre lo inferior. Aparece otro inconsciente, es decir, un inconsciente renovado. Hasta que lo inconsciente se adecua totalmente a la conciencia perfeccionada y elevada. Por eso en los santos encontramos reacciones espontáneas, también sensitivas, perfectamente correspondientes no solo al orden de la razón, sino al orden divino de la gracia. Entonces, cuanto más una persona crece humanamente y espiritualmente por la gracia, tanto más puede ser espontánea. Y tanto menos tiene problemas en su inconsciente, o sea, tiene una diversidad, una antinomia entre lo que sucede en las dimensiones profundas, o sea, sensitivas de sus potencias, y lo que sucede en las dimensiones, en los actos superiores de sus potencias espirituales. Este es el sentido mismo de la vida cristiana, o sea, regenerar todos los actos de todas las potencias de manera que sean orgánicos y de manera tal que las dimensiones profundas, o sea, también inconscientes, cambien. La diferencia radical entre Freud y la visión cristiana es que para Freud estas dimensiones inconscientes no pueden cambiar. En la visión cristiana, las dimensiones inconscientes pueden cambiar. Bueno, padre, muchas gracias. Dejamos si hay alguna pregunta para la siguiente sesión.